Voy a pasar ahora la palabra a la señora Ángela Melo, que es directora de la División Ética, Juventud y Deporte de la UNESCO. Con el desarrollo de los juegos en línea, sobre todo de las apuestas deportivas en línea, se necesita una respuesta internacional, lo hemos visto. Pues bien, la UNESCO, si la UNESCO quiere responder a esta necesidad, ¿cómo tiene pensado hacerlo? Sí, muchas gracias. Quisiera comenzar saludando de nuevo a todas las participantes y a todos los participantes, hombres y mujeres. También gracias al ministro, porque he visto que Francia está poniendo toda la carne en el asadero para respetar el convenio de la Convención Europea dentro del ámbito de la manipulación de las competiciones deportivas. Me parece que esto es un paso de gigantes y también quisiera dar las gracias al presidente de la ARGL, de Argel, a Jacob Poloni, por su invitación, que intervino en esta mesa redonda, que dedica a la integridad del juego y del deporte. La UNESCO no tiene una competencia específica en este ámbito, pero tiene una competencia amplia que le permite pronunciarse sobre la reglamentación de esta actividad, que, como ustedes saben y como ya han oído durante nuestra mesa redonda previa, perjudica la integridad y los valores del deporte, de los que sí nos ocupamos. Antes de responder a su pregunta, quisiera concentrarme en dos cuestiones. Una, las soluciones propuestas por la UNESCO en el ámbito de la reglamentación internacional en la materia. La primera consiste en delimitar un poquito el papel de la UNESCO dentro del mundo del deporte. Segundo, establecer un estado de la situación en materia de manipulación de las competiciones deportivas. Y después, como ya dije hace un momento, quisiera responder a su pregunta. En lo que al papel de la UNESCO se refiere en el ámbito del deporte, he de decir que la hoja de ruta de las políticas deportivas trazadas por la UNESCO se desarrollan a nivel de la Conferencia de Ministros del Deporte, que se conoce como MINEPS, Conferencia Internacional de Ministros y otros funcionarios encargados de la educación física y del deporte. Ahora mismo hemos organizado más bien, se corrige la oradora, 5 MINEPS hasta la fecha. Van a ver cuál es el papel tan importante y determinante que tiene la MINEPS. Luego hablaré de ello. El MINEPS 1 fue el que dio mandato a la UNESCO para elaborar la Carta Internacional sobre la actividad física y la educación física y el deporte. Esta carta fue adoptada en 1976 y fue revisada puntualmente, pero actualmente también va a ser revisada por la Conferencia General, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Esta carta es una carta que adopta medidas y disposiciones de programación y no importa, cualquier Estado miembro puede poner en marcha en su país estas disposiciones y de manera más original, por ejemplo. El artículo más largo es el artículo número 10, que habla precisamente de la salvaguardia, de la promoción, de la integridad y los valores éticos de la educación física y de las actividades físicas y del deporte. En esto van a ver todas las disposiciones y las demandas, los llamados y la motivación de la Carta de la UNESCO. MINEPS 1 también creó un comité intergubernamental en materia de deporte compuesto por 18 miembros de la UNESCO y expertos en el ámbito de la educación física y del deporte. Su función principal consiste en promover los valores del deporte e incluirlos en las prácticas deportivas. Asimismo, se trata de un mecanismo operativo público en el ámbito del deporte que manejamos dentro de la UNESCO. En cuanto al segundo MINEPS, el MINEPS 2, ahí las cosas ya pasaron a lo concreto, porque este se desarrolló, el MINEPS 2, dentro del contexto de la Guerra Fría. Y aquí lo que se quería era reforzar más bien la cooperación y se lanzó también
una reflexión sobre el dopaje y los movimientos juveniles. Así que tampoco hubo una... en este caso, más bien no fue tan concreto el resultado, fue este refuerzo, este esfuerzo. MINEPS 3 tuvo lugar en Punta del Este en 1999 y el 4 en el 2004 en Atenas. Ahí se pidió a la UNESCO que se redactase un texto contra el dopaje en el deporte. Verán que pudimos redactar una convención internacional contra el dopaje en el deporte que entró en vigor en el 2005 y este texto tiene un alcance universal en este ámbito. El MINEPS 5 ahora es el conocido en el ámbito deportivo porque hubo la declaración de Berlín en el MINEPS 4, en el 5, que es el actual, y ahí la Comisión se comprometió con respecto a la promoción de la inversión en programas de educación física, de deporte y la lucha contra la manipulación deportiva. He aquí los 4 marcos normativos y políticos sobre los que la UNESCO, en torno a los que la UNESCO organiza sus actividades. Paso ahora al punto 2, la reglamentación internacional en la materia de la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas. Quisiera dar la definición del acto de manipulación de la competición deportiva. Se trata de un dispositivo normativo a nivel regional, no internacional, y voy a explicar por qué digo esto. La Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas define lo que es un acto de manipulación de las competiciones deportivas, pero es una definición muy amplia, como van a ver. Creo que lo están viendo aquí. Sí, aquí está. Perdonen, tengo que beber un poquito de agua, dice la oradora. Hay que decir que a nivel de los trabajos de preparación se fijaron en la tipología de los actos de manipulación deportiva. No tenemos mucho tiempo, pero si les interesa podría ampliarles este tema. Lo que el señor ministro ha dicho es muy importante porque si vamos a penalizar a alguien, hay que saber de qué hablamos. Conocer el acto concreto que se está sancionando. Para el jurista esto es muy importante. También es cierto que tendríamos una lista donde se especificarían todos los actos, una hoja de papel para que todo el mundo sepa concretamente de lo que se habla. Y voy a pasar ya de lleno al segundo punto, la reglamentación existente a nivel regional, nacional e internacional en materia de manipulación de las competiciones deportivas. ¿Cuáles son las cosas que constatamos? Que hemos podido constatar. La constatación número 1 es que no existe una reglamentación internacional en este ámbito, en el marco de la manipulación de las competiciones deportivas. Hay una reglamentación regional porque se habla únicamente de Europa, es decir, está el Consejo de Europa que ha adoptado esta convención regional sobre la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas. Y ¿por qué digo regional? Ahora sí que lo voy a explicar. Es porque a pesar de que esta convención tenga vocación a un alcance internacional, porque la Convención está abierta a ratificación por parte de todos los Estados miembros, pues a pesar de ello, habida cuenta de la naturaleza del Consejo de Europa, yo creo que aquí estamos hablando del marco regional. Ahora bien, esto ya es un gran paso hacia adelante porque ahí hay todo lo que necesitamos para que se dé esta medida armonizada a nivel de la manipulación de las competiciones deportivas. Y puesto que hablamos de manipulación en las apuestas deportivas, también plantean preguntas, cuestionamientos que pueden perjudicar y que pueden ayudarnos para luchar más bien contra las apuestas ilegales y el fraude de los juegos en línea. La tercera constatación que podemos hacer es que no existe heterogeneidad en la legislación, que hay demasiada heterogeneidad a nivel nacional, incluyendo Francia, que, bueno, Francia tiene una legislación, cierto, pero esta abre a la competencia, sí, las apuestas deportivas, pero teniendo cerca a Bélgica y a toda la región europea, lo cierto es que no hay una homogeneidad por ahí, de ahí lo que yo planteo. Existe lo que planteé hace un momento en cuanto a una organización coherente, armoniosa para luchar contra la manipulación deportiva, como las trampas, los amaños, etcétera.
Sin embargo, a pesar de que no exista una reglamentación internacional a nivel de la manipulación de las competiciones deportivas, hay algunos actos que sí están reglamentados a nivel internacional porque estos actos son perjudiciales para la integridad del deporte, sobre todo el dopaje, que perjudica mucho al deporte. La UNESCO, y ustedes saben que la UNESCO es la Casa de la Ética, es la Casa de la Ética, pues todo lo que plantee problema a este nivel, a nivel de la moral, pues la UNESCO intenta intervenir y en cuanto al dopaje, la UNESCO ha decidido que necesitamos un marco reglamentario internacional para luchar contra el dopaje. Así que tenemos esta convención internacional que ha sido ratificada por 182 miembros de la UNESCO. Es la segunda convención más ratificada de la UNESCO. Así que ahora hay que darle vida a esta convención. Pero es una autoevaluación. El seguimiento lo hacen los propios estados. Y en cada reunión de las conferencias de las partes, se habla de la aplicación de esta convención. Es más, estamos también organizando la conferencia de las partes mañana, precisamente, así que se hablará de la convención antidopaje. Esta convención, es importante decir también que esta pide a los Estados miembros que apliquen el código antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje. Hay una que tiene una aplicación automática a nivel de los Estados miembros de la UNESCO con respecto a este código antidopaje. A nivel nacional, los Estados transponen todas las disposiciones del código de la AMA e intentan llevar adelante una política antidopaje. Y bueno, como estamos todavía en un estado demasiado primario, porque todavía estamos evaluando lo que han hecho los Estados miembros, pues durante esta reunión de la que les he hablado, que comienza mañana, vamos a evaluar, debatir y tomar decisiones a nivel de los Estados miembros participantes. También quisiera decir un par de comentarios, porque estos actos de manipulación deportiva están relacionados con la corrupción a menudo y con la criminalización, la criminalidad transnacional organizada. Entonces, hay dos marcos internacionales normativos de las Naciones Unidas que se adoptaron en el 2004 contra la corrupción y contra el crimen transnacional organizado. Pero es cierto que, aunque sea de índole general, también es un medio que se puede utilizar para luchar contra esta plaga. Paradójicamente, he oído decir que en Singapur hay una red muy fuerte de manipulación de la corrupción deportiva, pero al mismo tiempo también tiene una legislación. Eso es muy irónico y paradójico. Intentamos bueno, lo mejor de cada sitio. Bueno, quedo disponible para las preguntas que tengan. Pero quisiera antes decir que la UNESCO quiere promover la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas y luego quiere llevar adelante medidas de sensibilización que tengan como objetivo alcanzar a los decisores políticos para que ellos tomen las medidas necesarias para poder luchar contra esta plaga. Y luego también es cierto que necesitamos una acción de concierto de las partes interesadas, porque si bien es cierto que se trabaja en este tema, también es cierto que se necesita una especie de movimiento para trabajar más en serio y contra la manipulación de las competiciones deportivas. Y luego dotarnos de los métodos adecuados. Por último,
Creo que también necesitamos tener un panorama general de lo que sucede e intentar conocer cuáles son los escollos y aportar las respuestas adecuadas. La cuarta solución de la UNESCO consiste en reforzar lo que ya existe. La UNESCO quiere trabajar con el Consejo de Europa y las Naciones Unidas sobre el intercambio y el diálogo. En cuanto a los intercambios de información, tanto para los juristas como para los que trabajan en este ámbito, hay un problema de datos privados. Creo que hay información que también podemos compartir. También estamos trabajando con el Consejo de Europa y con la Universidad de la Sorbona sobre un manual sobre el intercambio de información. Eso podría ser una solución. Pues bien, este proyecto está financiado por un Centro Internacional de Seguridad Deportiva. Esta cooperación internacional, además, debe extenderse a todos los niveles, regional, nacional y de manera tanto horizontal como vertical, incluyendo a las autoridades privadas. La quinta proposición consiste en una reflexión que tenemos que llevar adelante sobre whistleblowing, es decir, de aquellos que lanzan la señal de alarma. Necesitamos un marco seguro para los que dan la alerta, los whistleblowers, para que se pueda transmitir la información necesaria a las instituciones regionales, nacionales, internacionales y que no temen de las represalias. Y ahí, señor Mena, creo que usted también habló de ello. También existe un problema de la gestión adecuada de la información que se recibe. ¿Se trata esta información o no? Y para finalizar, voy a ser un poquito atrevida. No sé si mis compañeros de la UNESCO a nivel de los Estados miembros estarán muy contentos de que lo haya, pero sé que algunos que están contentos y otros que no. Pero tenemos que ir mucho más adelante. Tenemos que pensar en la gobernanza en el mundo del deporte, el buen gobierno, la buena gestión, ir más allá, no trabajar de manera desmembrada, por separado, cada uno en su rincón. No, hay que intentar armonizar, gestionar, trabajar juntos. Por supuesto que los límites propios al deporte se nos plantean, pero existe también el principio de complementariedad que podemos ver juntos, como establecer un equilibrio entre estos dos principios para avanzar. Porque si no, no sé yo cómo vamos a proteger la integridad del deporte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.